Hoy entonces yo les pido que me acompañen ahí al libro del profeta Habacuc, capítulo 1, versículos del 1 al 4. Este es el lamento y la queja de un hombre perturbado por el mal y se queja delante de Dios por esta experiencia que no es apenas del profeta Habacuc, es de todos nosotros en el día a día. Leamos con fe. Esta es la palabra de Dios, es inspirada por Él y es alimento para nuestros corazones. Profecía y visión del profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, Señor, te llamaré y no me harás caso? ¿Hasta cuándo clamaré a ti por causa de la violencia y no vendrás a salvarnos? ¿Por qué permites que vea yo iniquidad? ¿Por qué me haces espectador del mal? Solo veo destrucción y violencia. Ante mis ojos surgen pleitos y contiendas. Por eso tu ley carece de fuerza y la justicia no se aplica con verdad. Por eso los impíos o injustos asedian a los justos y se tuerce la justicia. Oremos una vez más. Padre Santo, gracias Dios porque nos traes hoy a este lugar para escuchar tu palabra, Señor, y ser consolados y animados por ella, Señor. Tal vez hoy no responderás de la manera en que muchos aquí queremos y esperamos, pero sabemos que tu respuesta es justo lo que nosotros necesitamos y es justo el cumplimiento de tus propósitos para nuestras vidas y este universo. Que podamos permanecer en ti con fe, aunque el mal sobrevenga sobre nosotros. Oramos así agradecidos en el nombre de Jesús y para tu gloria. Amén. Bueno, entonces ya les resumí más o menos de qué hemos venido hablando en esta serie de providencia. El Señor cuida, sustenta y gobierna su creación. Y la Biblia nos enseña, y nosotros como cristianos hemos confesado históricamente por la Escritura que Dios es todopoderoso y todo bondadoso. O sea, en Él se combinan estos dos aspectos: suprema bondad, en Él no hay mal, en Él no hay pecado, en Él no hay injusticia. Él es todo bondadoso y Él es todopoderoso, o sea, Él es omnipotente. Él no se frustra en sus planes, Él no se toma la cabeza y dice, chuta, ¿y ahora cómo voy a resolver este problema? No tengo capacidad para hacerlo. No, Él es todopoderoso y Él es todo bondadoso. Y esas premisas básicas de nuestro Dios, cuando son confrontadas delante de la realidad del mal que nosotros vemos y experimentamos constantemente, entonces nos propone un desafío, una tensión. Parece que esas premisas básicas, Dios todopoderoso y todo bondadoso, no combina con que en el mundo que Dios gobierna y sobre el cual ejerce su soberanía y voluntad exista el mal, ¿no? Este dilema es conocido como el problema del mal. No fue algo que yo me inventé o que le puse como título a este sermón. Esto es un problema filosófico y teológico muy antiguo. O sea, desde que el pecado penetró al mundo, las personas están preguntando sobre el problema del mal. Entonces es un desafío discutido ampliamente en la filosofía, en la teología, y nos acompaña desde hace mucho tiempo. Y las preguntas básicas de este problema del mal son las siguientes. ¿Será que Dios quiere impedir el mal pero es incapaz? Entonces Él no es todopoderoso. ¿Será que es capaz pero no está dispuesto a impedirlo? Entonces Él es malvado. ¿Será que Él quiere y es capaz? Entonces, ¿por qué existe el mal? Estas son preguntas filosóficas que han estado en discusión desde hace mucho tiempo y no apenas es la discusión de filósofos e intelectuales en las universidades. Estas son las preguntas que se hacen las personas en el día a día. Este es el argumento que te da la persona que dice, yo no puedo creer en ese Dios que tú dices. Cuando hay niños pasando hambre, cuando hay niños que mueren de enfermedades, cuando he perdido algún ser querido, cuando tal persona está padeciendo enfermedad, dolor y sufrimiento,
cuando pasan catástrofes en nuestro mundo, yo no puedo creer en ese Dios. O sea, el problema del mal baja de ese mundo, de las ideas, de la filosofía, y nos encuentra todos los días en nuestra experiencia de vida humana. Hay mal a nuestro alrededor. ¿Cómo lo resolvemos? ¿Cómo lidiamos con esta tensión? Yo les muestro algunas de las soluciones que han presentado algunos de estos filósofos y teólogos de manera bien sencilla. Ellos dicen que el mal es únicamente y exclusivamente producto de la libertad humana. O sea, quien es responsable de todo el mal que nosotros vemos y vivimos es nuestra propia libertad, nuestro propio pecado, y en un sentido es así. El pecado, la caída, produjeron este mundo en el que vemos maldad, violencia y caos. Sin embargo, esta respuesta no explica el mal natural. Habla del mal moral, o sea, el que nosotros practicamos, pero el mal natural, terremotos, tsunamis, enfermedades que no tienen que ver con nuestra decisión. ¿Cómo explicarlas? Ellos dicen, Dios no puede intervenir. Dios deja que las cosas sucedan y lo máximo que Él puede hacer es ponerse al lado del que sufre. Otra de las respuestas que han dado a este problema del mal es uno que quedó bastante conocido allá en el 2008, si no me engaño, si no me equivoco, con el tsunami que acabó con miles de vidas en Tailandia. Y las personas comenzaron a preguntarse, ¿dónde estaba Dios? ¿Por qué Dios no hizo nada? ¿Por qué no evitó esa catástrofe? Y ahí surgió una antigua teología llamada el teísmo abierto, la teología del proceso, que respondía que Dios no tenía ni idea de lo que iba a pasar. El futuro está abierto. Él no tiene ninguna presciencia, ninguna anticipación de lo que va a suceder. Él fue tan sorprendido como nosotros y Él está en la enfermera, en el voluntario, en el bombero, consolando y cuidando a aquellos que están mal. Pero Él no puede impedir esas cosas. No se armoniza con el lenguaje bíblico. ¿Cómo podemos creer en un Dios que no sabe qué va a suceder mañana? Un Dios así no puede asegurarnos que un día el mal será eliminado, porque Él no tiene control ni dominio. Otros han dicho, Dios es malvado. Él es todopoderoso, puede acabar con el mal, pero no lo hace. Necesitamos concluir que Él no es tan bueno así, que Él es malvado. Y hay otra respuesta más, de entre muchas, que tal vez podríamos creer nosotros también, y es el dualismo. Y es que existen dos fuerzas equiparables en el universo. Hay un Dios bueno y hay un Dios malo, y ellos están enfrentando constantemente. Del Dios bueno vienen las cosas buenas, del Dios malo vienen las malas cosas. Y al final de todo parece que el Dios bueno va a vencer, pero con mucha dificultad. Y tal vez tú tengas esa impresión o esa imagen de la vida. Una batalla espiritual constante en la que el diablo tiene casi la misma fuerza de Dios y Dios está allá pidiendo las oraciones de todo el mundo para ver si al final le da un combo que termine con el confrontamiento. Tampoco se armoniza con el lenguaje bíblico. Dios es todopoderoso, soberano, con dominio absoluto, inclusive sobre el diablo. Ahora, nadie va a sufrir menos adhiriendo a alguna de estas soluciones. El ateo no sufre menos por eliminar a Dios de la realidad. El liberal no va a sufrir menos por creer que Dios no tiene nada que ver con su sufrimiento, que lo único que él hace es ponerse al lado del que sufre. El problema del mal es un problema que nos aqueja en nuestra vida cotidiana y normal, en el día a día. Mañana podría quejarte terriblemente una llamada que no esperabas que sucediera contigo. Y dices, ¿dónde está Dios? ¿Cómo vamos a lidiar con el mal que nos aqueja? ¿Cómo lidiamos con este problema? Veamos cómo lo hizo Habacuc. Hay que entender cuál es el contexto de Habacuc, qué es lo que él está viviendo.
La profecía de Habacuc tiene lugar en el reino de Judá, reino del sur. El reino del norte, que era Israel, capital Samaria, ya había sido arrasada por el imperio asirio. Los profetas ya habían advertido al pueblo de que se arrepintieran, porque si no, vendría juicio de parte de Dios. Dios levantaría una nación y vendría con dominio y destrucción sobre ellos. El reino del norte ya desapareció. Y ahora entonces sería la vez o el turno del reino del sur, Judá, capital Jerusalén, el pueblo de Dios. Y si se fijan en Habacuc, ya no hay más llamados al arrepentimiento, porque ya no hay más tiempo. Un nuevo imperio se está levantando en el horizonte político, que es Babilonia, y va a acabar con Asiria y va a acabar con Judá. Y entonces Habacuc está en crisis. El pueblo de Judá está a punto de ser tomado por Babilonia, y en ese tiempo, antes de ser tomado por Babilonia, la situación en Judá es de caos, violencia, pecado, iniquidad, injusticia. Fíjense cuál es la queja de Habacuc. Versículo 2: ¿Hasta cuándo, Señor, te llamaré y no me harás caso? ¿Hasta cuándo clamaré por ti, a ti, por causa de la violencia, y no vendrás a salvarnos? ¿Por qué permites que yo vea iniquidad? Porque me haces espectador del mal. Solo veo destrucción y violencia. Ante mis ojos surgen pleitos y contienda. Esa es la realidad, no de Babilonia, esa es la realidad de Judá, del pueblo de Dios, donde debería haber obediencia a la ley de Dios. Hay todo esto. La realidad que el profeta Habacuc vive es de un pueblo profundamente perverso, entregado al pecado. Y ese es el pueblo de Dios. Y Habacuc siente que Dios no está atendiendo a su clamor, que en medio del mal y el caos que vive no hay respuestas adecuadas para su dolor y su sufrimiento. Y fíjense que la pregunta en definitiva de Habacuc es la misma que nosotros tal vez podemos hacer: Señor, ¿por qué lo permites? Fíjense en el versículo 3, en un solo versículo hay 3 pares de palabras que enfatizan cuál es la realidad de Judá: iniquidad y mal, destrucción y violencia, pleitos y contiendas. O sea, la situación es terrible: violencia, injusticia, sufrimientos. Entonces, la comprensión teológica de Habacuc sobre Dios como alguien justo y recto no se encajaba dentro de su experiencia, y esto generó conflicto. Habacuc estaba desesperado, con el corazón perturbado, clamando y preguntando a Dios: ¿hasta cuándo? Parece que el profeta ya lleva un buen tiempo orando y pidiendo al Señor que hiciera algo entre su pueblo, y el Señor estaba en silencio. Versículo 2: ¿hasta cuándo clamaré a ti por causa de la violencia y no vendrás a salvarnos? Para Habacuc, el juez supremo del universo, el justo y santo, debería estar más preocupado con hacer cumplir su ley, y no lo está haciendo. Todos hacen lo que quieren y no parece haber castigo. Parece que cada uno se está saliendo con la suya. Y él concluye, versículo 4: por eso tu ley carece de fuerza y la justicia no se aplica con verdad. Por eso los impíos asedian a los justos y se tuerce la justicia. ¿No es el clamor de Habacuc muy parecido al nuestro? ¿No son las palabras de Habacuc las que tantas veces queremos decir a Dios? ¿No es esa sensación de Habacuc la misma por la que nosotros también pasamos? Señor, ¿hasta cuándo? ¿Por qué permites que el mal, el sufrimiento y el dolor asolen y lleguen a mi vida? Dios, estás en silencio. Dios, estás permitiendo que el mal prospere. Dios, tú no estás interviniendo. Señor, ¿hasta cuándo? Eres todopoderoso. Entonces, ¿por qué no ejecutas tu poder en favor de tu pueblo? Eres bueno, entonces ¿por qué nos permites la experiencia del mal? La situación de Habacuc no es tan diferente de la nuestra. Las mismas preguntas rondan nuestra cabeza. Y fíjense que parece que Habacuc está más perturbado
no por las circunstancias en sí, sino por el silencio de Dios. ¿Hasta cuándo, Señor? He clamado y tú no has hecho absolutamente nada. ¿No te pasa lo mismo? Creo que gran parte de lo que perturba nuestro corazón en momentos como estos es que Dios no responda conforme a nuestra voluntad, que no cumpla nuestros deseos, que no haga lo que nosotros le estamos pidiendo y decimos como el profeta, ¿hasta cuándo? Ese es el corazón de la queja de Habacuc. Señor, ¿por qué no haces nada? Y yo, mientras que estaba estudiando y viendo que estas son mis preguntas también en muchos momentos, yo me preguntaba, ¿para qué quiero que el Señor elimine el mal, el sufrimiento y el dolor que estoy padeciendo? ¿Para qué Dios quiere? ¿Para qué tú quieres que el Señor elimine el mal, el dolor y el sufrimiento? Y yo no sé cuál es la respuesta de ustedes, pero mi respuesta es para que pueda estar tranquilo, para que pueda hacer mi vida con normalidad, con relativa autonomía, para sentir que tengo el control de mi existencia y que puedo hacer lo que quiero. Señor, haz mi voluntad, retira el mal, retira el sufrimiento, retira el dolor, para que yo pueda sentir alivio, pueda un poco estar en autonomía, pueda tener control sobre mi vida. Ahora, ¿crees que eso es todo lo que Dios quiere hacer en tu vida? ¿Darte relativa autonomía, calma y tranquilidad para que puedas hacer tu vida a tu pinta, en tus términos y como la deseas? ¿Para que tus planes salgan adelante sin contratiempos? ¿Es para eso que eres cristiano? ¿Esto es todo lo que buscas con tu fe en Jesús? Si Él no hace lo que desea, entonces lo negarás. Si Él se queda en silencio, entonces abandonarás la fe. Toda esa realidad, esas preguntas nos confrontan con lo que nosotros realmente estamos persiguiendo con nuestra fe en Jesús. Yo recuerdo cuando comencé a pensar en esto, a cuestionar realmente qué es lo que persigo con mi fe en Jesús. Yo iba a una iglesia que enseñaba básicamente lo siguiente: ¿quieres tenerlo todo? Sigue a Jesús. Prosperidad, salud, influencia, deudas pagas, inmunidad al sufrimiento. ¿Quieres tenerlo todo? Sigue a Jesús. Y ahí comencé a participar de estudios bíblicos inductivos en GBU, allá en Colombia se llama UCU. Y llegué justo en un año en el que ellos estaban estudiando el libro de Hechos. Y el lema, o lo que más se repetía en esas sesiones de estudio, era: los discípulos lo dejaron todo para seguir a Jesús. Totalmente contrario a lo que yo escuchaba en esa iglesia. ¿Quieres tenerlo todo? Sigue a Jesús. Y cuando iba a la Biblia, los discípulos lo dejaron todo para seguir a Jesús. ¿Con qué propósito sigues a Jesús? ¿Para tenerlo todo? ¿Para que te evite el mal y el sufrimiento? ¿Qué es lo que esperas que Él haga por ti? Y yo tengo que decirte que el Señor está más interesado en hacerte profunda y totalmente dependiente de Él. Él está más interesado en que Él sea la roca, el fundamento y el eje que organiza toda tu vida. Está más interesado en eso que en hacer tu voluntad. Y Él es capaz de hacer esa herida. Él es capaz de provocar ese sufrimiento y ese dolor para que Él mismo sea toda la medicina que tú desees y que tú busques. Es lo que más interesa al Señor. Te lo tengo que decir. Entonces fíjense, Habacuc ya está perturbado por el silencio de Dios y ahora va a quedar aterrado después de escuchar la respuesta de Dios. ¿Cuál es la respuesta de Dios a esta queja de Habacuc? Tiene razón Habacuc. Esto está insostenible, incontrolable. Voy a bajar con mi juicio a resolver el problema. Ya no voy a dejar que veas cómo los otros son malos. La respuesta de Dios es la siguiente, versículos 5 a 11. Miren entre las naciones y vean y asómbrense. Yo voy a hacer en sus días algo
a lo que ustedes no darán crédito aunque se les cuente. Estoy por hacer que vengan los caldeos, un pueblo cruel y tenaz que recorre toda la tierra para adueñarse de los territorios de otros pueblos. Es un pueblo formidable y terrible, que por sí mismo decide lo que es justo y digno. Sus caballos son más ligeros que los leopardos y más feroces que los lobos nocturnos. Sus jinetes vienen de lejos a galope tendido. Vienen raudos como águilas, dispuestos a devorar. Y todos ellos caen sobre su presa. El terror los precede y recogen cautivos como quien recoge arena. Se ríen de los reyes, se burlan de los príncipes, hacen mofa de toda fortaleza, construyen terraplenes y conquistan ciudades. Pasan con la fuerza de una tormenta y esa fuerza la atribuyen a su Dios. O sea, la cura va a resultar peor que la enfermedad. El Señor va a venir sobre Judá y la va a destruir a manos de un pueblo todavía peor que la propia Judá. Dios hace su voluntad, mis hermanos y amigos, no la nuestra. Su salvación vendrá y no necesariamente como nosotros la esperamos. En el caso de Habacuc, él usaría el mal de los babilonios para disciplinar a su pueblo. Una nación arrogante, soberbia y perversa vendría sobre ellos, los dominaría, los destruiría y los llevaría cautivos. Imaginen el espanto de Habacuc. Señor, somos tu pueblo. No puedes entregarnos en manos de esos malditos paganos pecadores que no temen tu nombre. Nadie se imaginaba que Dios entregaría a Judá en manos de los babilonios. De hecho, los judíos que se habían quedado con Jerusalén donde estaba el templo estaban convencidos que Jerusalén jamás caería. ¿Por qué? Porque ellos tenían el templo y el templo era el símbolo de la presencia de Dios. Ellos creían que eran inexpugnables, indestructibles por tener el templo. Jamás ellos habrían imaginado que vendrían los babilonios y destruirían con todo. No, aquí somos pueblo de Dios, aquí no nos pasa nada, aquí tenemos el templo. Y el Señor dice, voy a suscitar una nación pagana, perversa, feroz, para disciplinarlos. Habacuc estaba orando, Señor, ¿hasta cuándo? Y el Señor respondió. ¿Será que tenemos conciencia que la respuesta de Dios a nuestro clamor podría ser lo inesperado? Inclusive si estás orando para que Dios te haga más dependiente de Él y le dices, Señor, hazme más dependiente de ti, transforma mi corazón, haz lo que tengas que hacer para que pueda amarte más. ¿Estás contemplando que el Señor podría enviar mal sobre tu vida? Sufrimiento, dolor, un jefe injusto, una enfermedad, planes que no resultan, sueños frustrados, desempleo, personas soberbias, malvadas que nos maltratan. ¿Has considerado que esa puede ser la respuesta a tu oración? Nunca nos imaginamos que Dios así procedería, pero Él lo puede hacer. Él usa inclusive el mal para cumplir sus propósitos porque Él es soberano, Él está gobernando el mundo y nada escapa de su control. Ahora necesitamos aclarar, identificar primeramente de dónde procede todo este mal. Fíjense lo que dice Santiago capítulo 4 versículos 1 al 4. ¿De dónde vienen las guerras y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no vienen de sus pasiones, las cuales luchan dentro de ustedes mismos? Si ustedes desean algo y no lo obtienen, entonces matan. Si arden de envidia y no consiguen lo que desean, entonces discuten y luchan. Pero no obtienen lo que desean porque no piden. Y cuando piden algo, no lo reciben porque lo piden con malas intenciones para gastarlo en sus propios placeres. Romanos 3, versículos 10 a 17. No hay ni uno solo que sea justo. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Su garganta es un sepulcro abierto y con su lengua engañan. En sus labios hay veneno de serpientes, su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies son veloces para derramar sangre. Destrucción
y desgracia hay en sus caminos y no conocen el camino de la paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. No pienses que Dios, la palabra suya, está hablando de aquellos miserables que están fuera de la iglesia, como podríamos pensar. Está hablando de nosotros. Eso somos nosotros sin la gracia de Dios. Y el mal procede de la criatura. La Biblia nos dice que Dios no es el autor del pecado. Sin embargo, todo mal, todo pecado sucede bajo la soberanía de Dios. Nosotros gastamos un tiempo en ese sermón de la soberanía de Dios y la responsabilidad humana, y vimos que la Biblia afirma las dos cosas. Somos responsabilizados por nuestras acciones. Somos libres de hacerlas, hacemos lo que queremos, y todo esto está bajo la soberanía de Dios. Esto no significa que Dios está aprobando, aplaudiendo, celebrando el pecado, que Él dio vía libre a que nosotros hagamos el mal. Pero ya que nosotros lo hacemos libremente y responsablemente, el Señor en su soberanía es capaz de usarlo para cumplir sus propósitos santos y buenos. Babilonia vendría voluntaria y libremente sobre Judá, y después sería severamente castigado por Dios, suscitando otra nación más poderosa, Persia, para disciplinar a Babilonia. Fíjense cómo la Confesión de Fe de Westminster sintetiza esta tensión. El poder todopoderoso, la inescrutable sabiduría y la infinita bondad de Dios se manifiestan de tal manera en su providencia que se extiende hasta la primera caída y a todos los otros pecados de ángeles y de los seres humanos. Y eso no por un mero permiso, sino también limitándolos de manera sapientísima y poderosísima, ordenándolos y gobernándolos de varias maneras en una dispensación multiforme para sus propios fines santos, pero de tal modo que lo pecaminoso solo procede de la criatura y no de Dios, quien es santísimo y justísimo y no es y puede ser el autor o aprobador del pecado. ¿Cómo vas a responder cuando la respuesta a tu oración sea inesperada o insatisfactoria? Cuando te cause dolor y sufrimiento. ¿Abandonarás la conversación? Habacuc no lo hizo. No negó la fe en el Dios de Judá. Claro que la respuesta lo aterró. Sin embargo, el profeta continuó lidiando con su conflicto delante de Dios. Continuó clamando, y en medio de su queja, el Señor fue proveyendo su gracia. Y eso es lo que vamos a ver en el libro de Habacuc. Una transición del temor a la fe, de la desconfianza a la adoración. ¿Cómo lidiar entonces con el problema del mal? Que es real, no es ninguna ilusión. ¿Cómo lidiar con el sufrimiento y el dolor cuando vengan por soberanía de Dios? ¿Cómo encajar que en el mundo de Dios, siendo el Todopoderoso, siendo soberano y bueno, tengamos que experimentar el mal? La existencia del mal es un misterio para nosotros, y misterio aquí no estoy diciendo que sea contradictorio o irracional. Significa que esta es una realidad de una naturaleza que nuestra mente finita, limitada y afectada por el pecado no puede comprender. Está por encima de nuestra razón, y solo cuando nos encontremos con el Señor en su gloria podremos entender si así sucede. ¿Cómo es que se combina todo esto? ¿Cómo es que el mal es usado para los propósitos buenos de Dios? ¿O cómo finalmente el mal estaba contribuyendo para el bien que Él quiere producir en nuestras vidas? Lo primero es entender eso. No vamos a poder comprender, agarrar, tomar todo esto. Es de una naturaleza distinta a la que nuestra mente finita y limitada puede comprender. Necesitamos responder con humillación. Este dilema nos desconcierta y por esa razón nos humilla, nos llama a la humildad.
Nos deja muy claro que Dios es soberano, es indomesticable, que Él no responde dentro de la programación que nosotros pensamos. Él hace su voluntad. Sin embargo, Él es todopoderoso y todo bondadoso. Esos son planes de bien y no de mal. Este dilema nos invita a confiar y a creer que Dios tiene razones significativas para la existencia del mal. No sabemos los detalles, las especificidades de cómo Dios usará el mal en su soberanía, pero sabemos que sus propósitos son buenos, porque Él es todopoderoso y todo bondadoso, a pesar de la existencia del mal. Otra de las maneras en que debemos responder, porque creo es una buena manera de responder al problema del mal, es con la rendición y el debilitamiento. Creo que no debemos lidiar con la existencia del mal, del dolor y del sufrimiento con estoicismo. O sea, la vida es así, hay que ser fuertes, hay que soportar, hay que hacerle frente con valor. Al final vamos a salir más fuertes. Mamá luchona, papi luchón. Algo así como lo que no me mata, me fortalece. No es así. Parte del propósito del mal que el Señor permite sobre nuestras vidas es ablandarnos y debilitarnos, no endurecernos. Justamente para que reconozcamos cómo necesitamos volvernos a Dios. Cómo Él debe ser el fundamento, la roca sobre la que debemos edificar nuestra vida. ¿Dónde se perfecciona el poder de Dios? En nuestra debilidad. ¿Qué poder se perfecciona? ¿El nuestro o el de Dios? El de Dios. Es en el debilitamiento que el mal nos propone, que el poder de Dios es experimentado, es perfeccionado, es cuando somos sustentados. Y hay algo más que podemos hacer delante del mal, que es lo que hemos leído a lo largo de los textos de Habacuc. Hay una particularidad de Habacuc y es el único profeta que no habla de parte de Dios al pueblo. Es el profeta que habla de parte del pueblo a Dios y le expresa su queja. Lo que leemos en Habacuc es la interacción de un hombre confundido y perturbado con Dios, donde hay lamento, queja, conflicto, desespero. Y delante de la realidad del mal, nosotros, mis hermanos y amigos, necesitamos lamentar el mal. Necesitamos llorar. Necesitamos expresar nuestras quejas y conflictos. Decir a Dios lo que pensamos y lo que sentimos. Esto es lo que ha estado haciendo Habacuc. Fíjense que el Señor no lo censuró, no lo prohibió. No le dijo, oye, más alabanza y menos quejabanza. Si se han escuchado eso allá en Colombia, nos decían eso, el Señor no se pueden quejar. Ay, ¿qué es el Señor? Solo adoración. Menos quejabanza, más alabanza. Pero aquí Habacuc está derramando el corazón y está diciendo, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo lo vas a permitir, Señor? Estoy desesperado, confundido, perturbado. ¿Cómo necesitamos orar delante del Señor? Lamentar, derramar y expresar nuestros conflictos. Lamentar nuestras tragedias personales, pero también el mal que vemos en nuestra ciudad, en nuestro país, en el mundo. Y fíjense que el lamento, y esto nos lo va a mostrar Habacuc, comienza con nuestra confianza vulnerada, tocada, fragilizada. Entonces el Señor nos sustenta con su gracia y su palabra y termina con la confianza, la paz y la fe en que Dios seguirá sustentando. No omitas el lamento, no omitas el llorar y decirle a Dios lo que sientes y lo que piensas, sin dejar de confiar que Él es todopoderoso y Él es todo bondadoso. Entonces el mal nos humilla, nos ablanda y nos hace lamentar. El Señor da su gracia, su sustento y nos encamina a la confianza, la paz y la fe, que Él es todo nuestro sustento. El Señor va a disciplinar a Judá. Eso es inevitable. Serán castigados. Babilonia va a venir, destruirá, y después Babilonia sufrirá el juicio de Dios. El Señor no va a dejar
impune el mal, ni siquiera el mal de su propio pueblo. Uno de los mayores errores que podemos cometer es pensar que nuestro pecado y nuestro mal quedarán impunes, que nunca serán juzgados, que nunca tendrán su debida retribución, que toda la perversión, injusticia, dolor, violación, violencia no tendrá su debido castigo. No debemos pensar que el aparente silencio de Dios es vía libre para el mal y que no habrá responsabilización y punición por nuestras acciones. Un día todos debemos prestar cuentas de nuestra vida a Dios. Y se engaña quien piensa que ese día nunca llegará. Y la pregunta es, ¿cómo te presentarás? ¿Qué justicia presentarás? Nosotros ya leímos ahí en Romanos 3 que no hay justo ni aún uno. ¿Qué hacemos? Si el Señor no deja impunes los pecados, vamos a rendir cuentas delante de Él. ¿Qué nos resta? Hay algo más que nos responde a Habacuc en el capítulo 2. Él dice, aquel cuya alma no es recta es arrogante, pero el justo vivirá por su fe. Solo el justo vivirá y lo hará por la fe, por la confianza en Él. Solo hay una manera de presentarse ante Dios y tener la seguridad que podremos sobrevivir a su justo juicio. Y es por la fe en alguien más, en alguien que sí obedeció, en alguien que sí vivió de manera perfecta, en alguien que no falló donde yo fallo constantemente, en alguien que sí es perfectamente bueno, justo y puro, en Jesús. De lo contrario, el mal que todos practicamos y experimentamos será castigado. Mis hermanos, no se enfrenta el mal con tenacidad, con estoicismo, con bravura, con la fuerza del propio brazo. Se enfrenta con fe, con la confianza de que alguien más en nuestro lugar venció el mal. Entonces, a menos que pongas tu confianza en Jesús, a menos que hagas de Él, por medio de la fe, tu sustituto, el representante de tu vida y de tu muerte, estarás perdido. La Biblia dice, eres un arrogante cuya alma no es recta. Mereces justo juicio y condenación. Lo estoy diciendo para mí también. Jesús es el único justo que tiene vida en abundancia para repartir con los que confían en Él. Él es el único justo que preservará a los suyos, final y definitivamente del mal. Él lo hará porque Él es todopoderoso y todo bondadoso. Y solo hay una manera de no perecer. Solo hay una manera de vivir para ver los nuevos cielos y la nueva tierra a la que Dios está conduciendo su creación. En el que el mal habrá sido eliminado, en el que no habrá pecado, en el que no habrá llanto porque no habrá nada que lamentar. Solo hay una manera de vivir para contarlo. Y es por la fe. Es eso lo que asegura tu fe en Jesús. Vida eterna. El justo por la fe vivirá. Dependiendo, confiando y agarrándose a Jesús. Él es la provisión de Dios para nuestra salvación. Este es el mayor interés de Dios para tu vida. No hacer tu voluntad. No evitarte el sufrimiento ni el dolor. Es que al final de todo vas a ser parte de los nuevos cielos y la nueva tierra que Él está preparando y que solo pueden ser accesados por la obra perfecta de uno solo en nuestro lugar, de Jesucristo. Y el mal hará parte del propósito de Dios para que eso se cumpla. Y llegará el tiempo en que no habrá nada más que lamentar. No habrá más dolor, muerte, ni lágrimas, porque el mal habrá sido eliminado. Yo pensaba, ¿por qué Dios nos hace pasar por todo esto? ¿Por qué no omitimos ese paréntesis malvado y somos llevados directamente a esa gloria preciosa y perfecta? ¿Por qué nuestros ojos tienen que ver iniquidad y mal? ¿Por qué tenemos que pasar por esa experiencia? Y yo me encontré con una respuesta
ya hace algunos años, en una clase de teología bíblica que me cautiva hasta el día de hoy. Sin el mal no conoceríamos la gracia y la misericordia de Dios. No tendríamos un retrato vivo del amor sacrificial de Dios. Jamás habríamos conocido lo que Dios es capaz de hacer para salvar a los suyos. Entregarse Él mismo al mal para derrotarlo en su muerte. En la eternidad con Él habremos de habitar los nuevos cielos y la nueva tierra con la memoria y la experiencia de haber sido rescatados, perdonados y adoptados al costo más alto posible. Sin esa experiencia del mal, no habríamos conocido lo que es la gracia, la misericordia y el amor. Habríamos conocido un Dios que sustenta, sí, que es todopoderoso, pero no el Dios que es capaz de darse en sacrificio para rescatar a los suyos. Ese es el retrato de Apocalipsis cuando aparece el Cordero. Gloria al Cordero. La multitud de los redimidos de Dios vive en la eternidad con Dios, pasando toda su experiencia por el hecho objetivo de Cristo Jesús en la cruz, lo que prueba el amor de Dios por nosotros. Sin el mal eso habría sido imposible. Sin esa experiencia no habríamos conocido al Hijo de Dios como nuestro Redentor, sufridor, amoroso y generoso. Y por esa razón, delante del mal, hay una respuesta más aparte de la humillación, el debilitamiento y el lamento. Y es una respuesta contraintuitiva con relación al mal y es la adoración. Adoramos a nuestro rescatador, aquel que le puso el pecho al mal en nuestro lugar, para que no seamos privados de la bondad infinita de Dios por la eternidad. Lo extraordinario de todo esto es que no necesitamos esperar la eliminación del mal para encontrar paz en medio del caos. Hoy podemos abrazar la esperanza de una salvación segura por la eternidad. Hoy podemos alegrarnos en el Dios que nos está rescatando en medio del mal. Hoy podemos confiar que ni siquiera el mal de otros o el mal propio pueden arruinar nuestro destino al Padre, si es que estamos en Jesús. Hoy podemos adorar al que siendo Dios se humilló, se encarnó y sufrió él mismo la perversión del mal. Fíjense, ni siquiera Dios escapó a los sufrimientos y a los efectos del mal, pudiendo evitarlos. Voluntariamente se entregó a las manos de hombres pecadores para que nosotros no fuéramos privados de la bondad y la gloria eternas que tendremos de forma plena en la eternidad. Entonces Él no es solo el Redentor que salva. Él es el Redentor que te abraza y consuela cuando todo está nublado. Él es el que está a tu lado cuando te preguntas como Habacuc, ¿hasta cuándo? Él es el Redentor que entiende tu dolor, tu queja, tu sufrimiento, porque Él mismo lo padeció. Este fue el costo de nuestra salvación y es por la fe en Él que podemos decir las palabras que vienen más adelante en el libro de Habacuc. Fíjense, las últimas palabras de Habacuc, el hombre que comenzó su oración perturbado, confundido, él termina diciendo esto. Aunque todavía no florece la higuera, ni hay uvas en los viñedos, ni hay tampoco aceitunas en los olivos, ni los campos han rendido sus cosechas, aunque no hay ovejas en los rediles, ni vacas en los corrales. Yo me alegro por ti, Señor, me regocijo en ti, Dios de mi salvación. Tú, Señor, eres mi Dios y fortaleza. Tú, Señor, me das pies ligeros como de cierva y me haces andar en mis alturas. Este es el vivo retrato de la verdadera fe. Y es muy diferente de lo que muchos tal vez hemos aprendido, que es optimismo, actitud positiva, atraer cosas buenas. Fe es permanecer en el Señor aunque todo esté derrumbándose alrededor. Es seguir confiando en Él.
es depositar nuestra confianza en Él. Habrá eliminación del mal. El Señor está llevando todo para ese propósito y ese final. Y mientras que eso no sucede, podemos alegrarnos en el Señor. Ya recibimos lo mejor de parte suya, Cristo Jesús en la cruz. Es la providencia de Dios para nuestra salvación. Humíllate, debilítate, lamenta y adora al Señor delante del mal. Vamos a orar una vez más. Padre Santo, gracias Dios, porque tienes provisión constante para nuestro dolor, Señor. Porque la experiencia del mal, Señor, del sufrimiento y el dolor, Señor, están haciendo todavía más gloriosa la eternidad que nos espera a tu lado, Señor. Ayúdanos a no desperdiciar el sufrimiento, Señor, buscando en algo diferente de ti el consuelo. Rogamos que ese sufrimiento, Señor, abra camino hasta lo profundo de nuestro corazón y nos conduzca directamente a ti. Y que en ti, Señor, podamos derramar nuestro corazón, humillarnos, declarar nuestra rendición y nuestra quiebra. Que podamos lamentar y que nunca dejemos de adorar. Ayúdanos, Señor, a encontrar en medio de nuestro mal, de nuestro dolor y nuestro sufrimiento, ese sustento que encontró Habacuc. Yo me alegraré en ti, Señor. Ayúdanos cada vez más a tener conciencia de que eres el Dios todopoderoso y el Dios todo bondadoso. Y que tu salvación, Señor, no es en nuestros términos, es en los tuyos. Que tu mayor interés no es asegurar buenas situaciones para nosotros, es llevarnos a los cielos nuevos y tierra nueva, Señor, aunque eso involucre dolor y sufrimiento, Señor. Ayúdanos, Señor, a confiar y descansar en el único justo que asegura vida para nosotros. Ayúdanos a poner toda nuestra vida en Jesús. Yo ruego, Señor, que aquellos que están en dolor, sufrimiento, enfermedad, tristeza, padeciendo los efectos de este mundo caído, del mal, Señor, hoy sean consolados poderosamente por tu Santo Espíritu, por tu palabra, por tu presencia, Señor. Que esto sea la experiencia de tener tu poder perfeccionado en su debilidad. ¿Cómo necesitamos, Señor, tu poder siendo perfeccionado en nuestra debilidad? Lo necesitamos, Dios. Oramos así agradecidos en el nombre de Jesús y para tu gloria. Amén.